Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentsply Sirona. Es un gusto para mí presentarles a la cirujano dentista especialista en endodoncia, Cintia Mercado, con el tema Importancia del uso adecuado del localizador de ápices. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Como ya lo había mencionado Diana, gracias por la introducción. El tema que vamos a ver el día de hoy es la importancia del uso adecuado de localizadores apicales. Tengo un pequeño problema, no jala mi... No puedo continuar la siguiente. Ok, gracias. Bueno, antes de conocer cuál sería la importancia o el uso de un localizador de forámenes o apical, debemos de conocer la zona anatómica en la cual nosotros vamos a trabajar. Principalmente conocer, de acuerdo a la Asociación Americana de Endodoncia, qué es la construcción apical. Aquí la porción o la construcción apical, la porción apical del conducto radicular, en el cual va a presentar el diámetro más estrecho, y esta posición puede variar dependiendo de la anatomía del diente. Esta posición o esta construcción apical puede variar de 0.5 milímetros o 1 milímetro corto de la longitud o del foramen del centro de apical. Ahora, la unión cemento-dentina, que cuya definición es la región donde la dentina y el cemento se van a unir a nivel radicular. Comúnmente se utiliza para señalar el punto en el cual la superficie del cemento va a terminar. Ahora, dicha posición va a variar anatómicamente también de 0.5 a 3 milímetros desde el ápice anatómico. Ahora, estos son algunos cortes observados por el microscopio electrónico de barrido, en el cual nosotros podemos distinguir dónde está realmente la unión cemento-dentina y dónde se encuentra ubicada la construcción apical. Ahora, han habido muchos estudios, empezando desde 1965 por el doctor Yuri Cutler, en el cual fue el primero en mencionar cómo estaba constituida anatómicamente la porción apical de los dientes. Este está constituido por el ápice radicular, el foramen apical de mayor diámetro, la constricción apical, que es la que va a tener menor diámetro, la unión del cemento y la unión de la dentina. Viéndolo en estos esquemas, también es donde podemos definir dónde está el foramen apical de mayor diámetro, la unión de cemento-dentina y dónde se encuentra la construcción apical. Ahora, de acuerdo a la posición topográfica de la construcción apical, vamos a tener nosotros 4 tipos de constricciones apicales. Vamos a tener una constricción tradicional, que solamente va a ser a nivel apical, una constricción cónica, que ya va a tener una conicidad, un taper. Pueden haber múltiples constricciones dentro del conducto sin llegar a la porción apical, y una construcción paralela, que esta también puede terminar antes del CDC. Es muy importante que nosotros conozcamos este tipo de anatomías, y más más adelante cuando veremos el uso adecuado del localizador. Ahora, vamos a definir lo que es la longitud de trabajo. Esta va a ser la distancia del punto de referencia desde la corona al punto de la preparación del conducto radicular. Y aquí es en donde nosotros vamos a determinar hasta qué punto vamos a poder obturar.
Y la longitud de trabajo es muy importante y es la pieza clave de nuestro tratamiento de endodoncia. Por eso es de que cuando nosotros hacemos la preparación de nuestro conducto, sí se pide o se sugiere hacer un desgaste en las cúspides. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos posicionando nuestro punto de referencia con el tope, de ahí nosotros podamos tener un punto de partida y que ese siempre sea nuestro punto de referencia anatómico para durante la instrumentación y la obturación. Ahora, Grove en 1930 afirmó que el punto adecuado para la obturación de los conductos radiculares va a ser la unión de la dentina y del cemento, y que la pulpa siempre deberá de ser cortada en el punto en la unión del ligamento periodontal. Y bueno, estos son algunos dientes diafanizados, cuya inyección es con tinta china. Y bueno, lo importante de estos dientes es que realmente estamos nosotros sometidos, todos los que hacemos endodoncia, a que, bueno, como ya lo hemos visto anteriormente, no tenemos un conducto único, tenemos una anatomía con diversas ramificaciones, y entonces sí es importante tener bien determinado mínimo el conducto principal para lograr un sellado y una buena limpieza del conducto. Ahora, para determinar la longitud de trabajo hay diversas técnicas, pero generalmente nosotros estamos más enfocados, o no sé, en mi caso personal estoy más enfocada, o antes yo realizaba lo que era la sensación digital, que decían que cuando tú empezabas a trabajar con la endodoncia, la lima iba a ser la extensión de tus dedos para sentir dónde estaba la salida del foramen. El localizador apical, que también es lo que hoy día utilizo. Y bueno, el método de Ingle, que es la evaluación radiográfica. Ahora, estos son los métodos de determinación de longitud de trabajo más común que tenemos: radiográfico, sentido del tacto, radiografía digital o seroradiografía, sensibilidad periodontal, puntas de papel y el electrónico, que es el que vamos a ver más adelante. ¿El radiográfico en qué consiste? Que es el método de Ingle, en que nosotros, por medio de una radiografía, vamos a tener una radiografía preoperatoria, la cual esta tiene que ser tomada adecuadamente. Por ejemplo, esta radiografía, la verdad, no es una radiografía indicada para poder hacer nuestra evaluación radiográfica y tomar un parámetro de nuestra longitud aparente. Por eso es de que se tiene que volver a tomar la radiografía y donde yo pueda ver perfectamente toda la estructura, tanto coronal como apical de mi diente a trabajar. Entonces, aquí los pasos que se necesitan para hacer el método de Ingle o radiográfico es tener una radiografía preparatoria buena, sin ninguna distorsión, y como les había comentado, que muestre adecuadamente la longitud del diente, tanto de la corona como de las raíces del diente que vamos a trabajar. Ahora, el punto número 2 es que antes de realizar este tipo de medición, sí necesito tener tanto un buen acceso coronal como un acceso radicular adecuado para que realmente yo quite la mayor cantidad de dentina a nivel cervical y que la lima yo pueda mantenerla siempre en una posición y de preferencia en la posición más recta. Porque de lo contrario, si yo no abro un adecuado acceso radicular, lo que va a pasar es que la lima, cuando yo empiezo la negociación del conducto, siempre se me irá del lado contrario. Si estoy trabajando un primer molar inferior, por ejemplo, y estoy negociando el conducto con una lima número 10, se me va a ir en conducto mesial al conducto distal y viceversa. Si estoy negociando el conducto distal, el punto de referencia se me va a ir a mesial. Entonces, lo que nosotros requerimos para tener una buena conductometría y una buena instrumentación y como resultado un excelente tratamiento de endodoncia con una buena obturación es siempre trabajar con menor curvaturas a nivel coronal, que son las que yo voy a poder eliminar.
porque las curvaturas a nivel del tercio apical, es así, no, hay que poderlas trabajar con las técnicas de instrumentación rotatoria o manual. Posteriormente, una regla endodóntica milimétrica, ¿y esto para qué me va a servir? Para que con esta regla milimétrica yo la pueda sobreponer en mi radiografía inicial y a partir de ahí poder tener una longitud aparente del conducto. Además, también otro punto importante es que debemos de conocer aproximadamente cuánto es la longitud de acuerdo a la anatomía del diente que vamos a trabajar. Y como les había comentado, debemos de considerar siempre un plano de referencia definido para que yo, en dado caso que tenga que repetir la conductometría, pues entonces pueda volverla a posicionar en el mismo lugar en el que empecé a trabajar esa longitud. Entonces, la metodología es, la regla milimétrica se coloca sobre mi radiografía inicial y a partir de ahí empiezo a medir cuánto va a ser la distancia. En este caso es un ejemplo que lo hice con la corona que tenía este paciente. Pero si ustedes se dan cuenta, al momento que yo tomé la conductometría, ya no tiene la corona. Entonces, hay que considerar si voy a hacer el tratamiento con la restauración o sin la restauración. También es una pieza clave en esta técnica. Ya introduzco a la longitud que aparentemente me arrojó el caso y posteriormente ya tomo mi radiografía de longitud de trabajo. Ahora, la otra técnica es radiografía digital o seroradiografía. ¿Y esto a qué se refiere? Hoy día, gracias a la tecnología, han habido avances. Entonces, la gente que utiliza radiovisógrafo tiene esta ventaja, porque con el radiovisógrafo nosotros tenemos una aplicación en la cual dice medir. No solamente voy a poder medir conductos rectos, como en este caso, sino también viene otra aplicación en la cual, si yo tengo un molar, puedo ir dibujando la anatomía de mi conducto y me va a dar una conductometría aparente, porque es lo mismo, aparente. No estoy queriendo decir que solamente con esta técnica voy a dejar de tomar mi radiografía de longitud de trabajo real. En este caso, cuando hice el trabajo, lo medí sin la corona y me dio una longitud aparente de 15.2 milímetros. Y bueno, al momento que empecé a trabajar y ya lo verifiqué con un localizador, mi longitud real fue de 15 milímetros. Entonces, si se dan cuenta, es una diferencia mínimamente en lo que yo voy a tener de esa conductometría aparente que voy a tener con el resultado del radiovisógrafo. Ahora, el sentido del tacto o la sensibilidad periodontal realmente es una técnica que no la sugiero mucho, porque como aquí puso en esta imagen, el paciente claro que va a reaccionar con un dolor o con un grito, o a lo mejor hasta nos van a aventar el manotazo, porque aquí hay casos donde al paciente no lo anestesian o solamente colocan una anestesia local para que la grapa no moleste. Entonces, para sentir dónde está la salida del foramen y que el paciente nos pueda notificar si duele o no duele, pues no anestesiamos, salimos del foramen y de ahí nosotros empezamos a restarle el 0.5 o el milímetro que nosotros creamos. La verdad a mí, o sea, en lo personal no me encanta esta técnica del sentido del tacto. Generalmente sí yo anestesio y para negociar el conducto ya tengo una conductometría aparente y bueno, pero no sugiero esta técnica mucho. Además, en muchas literaturas lo que muestran es que estas dos técnicas realmente son suplementarias a las demás. No es una técnica con la cual yo tenga que estar trabajando siempre. Ahora, la otra técnica también es la de punta de papel, en la cual con una punta de papel nosotros vamos a medir también
si estamos dentro del conducto o si estamos fuera del conducto. Generalmente esta técnica se sugiere más en dientes con ápices abiertos o dientes en los cuales sobreinstrumentamos demasiado. Entonces, con esta técnica nosotros podemos tener parámetros para ver aproximadamente cómo está nuestra longitud de trabajo. Hay puntas de papel que ya vienen previamente con unas mediciones y entonces a partir de ahí nosotros podemos utilizarlas también para hacer esta técnica de punta de papel. Si la punta de papel permanece seca y si está corta la superficie apical del conducto, entonces ahí nosotros podemos agregarle todavía 1 milímetro más o 0.5 más. Pero cuando la punta de papel se sale al periodonto, se crea un excesivo sangrado que va a humedecer a la punta. Entonces aquí sí tendríamos que restarle lo que se mojó de la punta. Y por ejemplo, en este caso, si nada más la pura puntita de la punta de papel sale humedecida con sangre, bueno, pues entonces ahí sí tendríamos que restarle porque estamos al ras. También es una técnica suplementaria y como les había comentado, generalmente se sugiere esta técnica más en casos de ápices abiertos o forámenes que están ya sobreinstrumentados. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que determinar y partir también. Que nuestra longitud de trabajo, aunque nosotros tengamos ya un aproximado de acuerdo a la literatura de cuánto va a variar, nosotros debemos determinar que una cosa va a ser mi longitud de trabajo radiográfico o que puede ser mi longitud de trabajo fisiológico, que realmente ahí va a salir o termina mi conducto, mi pulpa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la anatomía va a haber una variación también de la salida. No siempre van a terminar al límite radiográfico. Por la desventaja que en muchas ocasiones trabajamos nada más con radiografía y no nos ayudamos de la tomografía, tenemos nada más 2 planos, entonces nosotros siempre queremos ver nuestras obturaciones al límite radiográfico y no a veces decimos que las herramientas que tenemos hoy día con grandes avances decimos no funciona porque siempre me marca que está corto cuando tomo la radiografía, entonces esto nos funciona en mis manos y siempre nos vamos nada más al límite radiográfico. Además, hay otra situación que cuando tenemos resorciones apicales, también la anatomía del conducto va a variar. Entonces, los resultados que vamos a tener en nuestra longitud de trabajo van a variar. Y este caso, la verdad, es el único caso que tengo documentado. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente fue un caso de una persona muy allegada a mí, o sea, mi mamá, que cuando yo estaba en el posgrado, a mi mamá le habían hecho un tratamiento de conductos previo. En el diente 21. También computadora, pero pues
y se tuvo que extraer para Silenciado. y radiográficamente lo veo corto, vuelvo a verificar para ver si Silenciado. solo el localizador ni puede ir sola la radiografía. Entonces, este caso espero que lo tengan presente para sus próximos pacientes donde digan que el localizador no funciona y en la radiografía lo ven corto. Entonces, ¿qué es el localizador apical? Es un dispositivo electrónico en el cual se utiliza hoy día en endodoncia para determinar la posición del foramen apical. Y a partir de aquí nosotros vamos a poder determinar la longitud del espacio del conducto radicular. Ahora, como todo instrumento, como todo aparato, tiene una historia. A partir de 1918, Cluster fue el primero en identificar que había la posibilidad de tener un aparato para poder medir la longitud del conducto radicular, empleando la conductividad eléctrica. El localizador apical funciona por medio de la ley de Ohms. Entonces, aquí nosotros utilizamos mucha física y es cuando la verdad me doy de topes porque siempre que estaba yo en la preparatoria decía, a mí la física no me va a funcionar ni me va a servir en lo que yo voy a estudiar, porque yo voy a estudiar medicina o voy a estudiar odontología y realmente ahorita es cuando me doy de topes que digo, ¿por qué no me aprendí bien la ley de Ohms? Pero bueno, es nada más para entender cómo funciona el localizador. No necesariamente tengo que tener eso presente siempre. Ahora, en Suzuki en 1942 fue el que reportó un dispositivo que medía la resistencia eléctrica entre el ligamento periodontal y la mucosa oral. Entonces, a partir de aquí es donde empieza a haber esa situación de empezar a formar un aparato electrónico en el cual yo iba a medir una resistencia que ya tenía un parámetro a nivel apical y otro parámetro en la mucosa del diente, en la mucosa oral o si nada más tocándolo con la pura mano, yo tengo diferentes electricidades, de diferentes corrientes. Tsunoda en 1962 llevó a cabo una serie de experimentos en pacientes y reportó que la resistencia eléctrica entre la mucosa y el periodonto era constante, sin importar la edad del paciente o el tipo o la forma del diente. Entonces, si se dan cuenta, a partir de ahí, todos esos datos que se iban tomando es lo que nuestro localizador apical es lo que tiene documentada esa cajita y que nada más el hecho de tener dos electrodos nos va a permitir que nos dé un resultado de dónde está la salida de mi conducto. Juan en 1987, él informó que este principio no es una característica biológica, sino que más bien es un principio físico. En 1973 se le incorpora a todos estos aparatos un sonido. ¿Y esto para qué es? Para ir determinando cómo va avanzando la lima. Hoy día los aparatos pueden tener el sonido o no lo pueden tener, se les puede quitar.
Y bueno, en 1980, a partir de ahí, todos los localizadores empiezan a trabajar por impedancia. Y esta impedancia utiliza el mecanismo electrónico donde la impedancia es más alta en la constricción apical. Entonces, por eso cuando llegamos nosotros a la constricción apical, nuestro localizador es cuando empieza a tener otro cambio. Después de estar pip, 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 empezamos a la constricción apical y empieza pip, 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 que es la porción que es más estrecha del conducto donde la impedancia va a cambiar drásticamente cuando este conducto está considerado como un tubo hueco largo. Ahora, aquí vamos a presentar lo que es toda la evolución de los localizadores apicales. Nos vamos a ir desde la primera generación hasta la quinta y sexta generación que tenemos de los localizadores. Ahora bien, los localizadores de primera generación tenían una resistencia de 6.5 volts de ohms. Y aquí lo que estamos hablando es de que estos localizadores de primera generación desafortunadamente solamente trabajaban por resistencia, no por impedancia. Y además, al momento de hacer la toma, se tenía que utilizar únicamente en conductos secos. Los de segunda generación ya fueron cambiando, estos ya trabajaron por impedancia, pero también se utilizaba nada más en conductos secos. Tercera generación empezaron a trabajar por impedancia, pero aquí ya fueron aumentando las frecuencias, dos tipos de frecuencias, que en esta generación está considerado el root ZX. En la cuarta generación, aquí ya se empezó a trabajar igual por impedancia, pero con diferentes frecuencias, con 5 frecuencias, pero hasta aquí todavía los conductos tenían que estar secos. A partir ya de la quinta y de la sexta generación hubo cambios, que son localizadores que trabajan con múltiples frecuencias, pero la ventaja que tenemos es que estos localizadores sí se pueden utilizar en conductos húmedos y en conductos en donde tenemos secreciones. Había también una discusión en que decían que lo que eran los conductos que tenían hipoclorito de sodio, hasta lo que era la cuarta generación, conductos que tenían hipoclorito de sodio, EDTA, por la cantidad de electrolitos sí había una variante y por eso es de que recomendaban el uso de los localizadores nada más con puro secos, conductos secos. Entonces, a partir de la quinta generación y de la sexta, esto ya no es ningún problema. Aquí nosotros podemos trabajarlo en conductos húmedos, en conductos semihúmedos, no totalmente secos. Además, si nosotros tenemos algún caso donde hay empiece a drenar pus o hay un sangrado muy abundante, también nosotros lo vamos a poder utilizar. No hay ninguna contraindicación. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones del localizador apical? Generalmente lo vamos a poder utilizar en todos los pacientes, a excepción de, bueno, y lo vamos a ver más adelante, ni es tanto una contraindicación los pacientes que utilizan marcapasos, y ahorita lo vamos a ver cómo. Pero bueno, lo vamos a utilizar principalmente en pacientes embarazadas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a disminuir la cantidad de radiación. Porque recordemos, cuando nosotros nos enseñaron a hacer endodoncia desde licenciatura, es lo que siempre les comento, ¿no? Que nosotros tomábamos primero nuestra longitud aparente sobre la radiografía y después íbamos y tomábamos nuestra radiografía para verificar nuestra longitud de trabajo. Y desafortunadamente, o quedábamos pasados o quedábamos muy cortos y siempre llevábamos la radiografía con nuestro profesor y le enseñábamos, ¿ahí está bien? No, quítale 0.5, agrégale, quítale. Y así a veces nos llevábamos toda la sesión con la radiografía de conductometría. Entonces, hoy día, la verdad, sí sugiero hasta desde licenciatura empezar a utilizar los localizadores apicales. Créanme que si los alumnos empiezan a trabajar, y ya lo hemos visto en la clínica de Unitec,
a trabajar con los localizadores apicales. Hasta la persona que más odia la endodoncia le empieza a gustar. ¿Por qué? Porque lo más tedioso o sea, en lo personal, cuando yo estudiaba pregrado, era la longitud de trabajo, mi radiografía de conductometría. Y más en esas zonas anatómicas donde, por más que yo angulaba, tomaba la radiografía y todo, no lograba ver bien lo que era, hasta dónde terminaba algunas raíces. Entonces, sí, la verdad sí sugiero el uso de este tipo de aparatos desde licenciatura. Entonces, como también otros casos, interferencia de zonas anatómicas, de acuerdo a la ubicación del ápice. Y además, con la ayuda del localizador, voy a tener mayor control en la longitud de trabajo y, por lo tanto, voy a tener mayor control en mi instrumentación y en mi obturación. Ahora, una de las ventajas que tienen los localizadores es que son realmente muy precisos. O sea, hay más los de quinta y sexta generación, por todo lo que ya les he comentado. Y aquí es un estudio del Dr. Kim, en el cual hizo un estudio para ver qué tanta exactitud tenía el localizador, y la verdad sí tiene una incidencia de un 67% a un 97% de exactitud. Ahora, aquí dentro de los localizadores vamos a hablar principalmente del Propex Pixie. Y entonces aquí la ventaja del Propex Pixie es que es un localizador que está considerado de sexta generación. Y aquí, como les había comentado, vamos a poderlo trabajar sin ningún problema con todos los tipos de irrigantes y a pesar de la situación que estemos trabajando. Si hay pus, si hay sangre, si hay anestésico dentro del conducto cuando utilizamos anestesia intrapulpar, no va a haber ninguna interferencia con el localizador. De la misma forma, ni con el hipoclorito al 5.25 o de acuerdo al porcentaje que ustedes suelen utilizar, no va a haber ninguna diferencia. Ahora, lo importante antes de utilizar el localizador sí es verificar bien la anatomía interna de mi conducto. ¿De qué forma? Pues siempre con abundante hipoclorito en la cámara y la negociación con una lima manual de un calibre mínimo, ya sea una lima número 10 o una lima número 8. Posteriormente, nosotros ya vamos a trabajar lo que es nuestro localizador. Y como les había comentado, el localizador va a trabajar por medio de dos electrodos, que un electrodo es el que va a ir a la mucosa del paciente y el otro electrodo es el que va a ir, va con un clip unido a la lima. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a medir es una impedancia que ya tenemos o ¿cómo se llama? Un voltaje, digámoslo así, que lo tenemos a nivel apical, que ya está previamente configurado en las frecuencias del localizador. Aquí lo que es el ligamento periodontal y la lima son los que van a hacer en contacto para cerrar este circuito de los electrodos y que el localizador empiece a actuar. Lo que es la dentina, solamente lo que es dentina y hueso funcionan como aislantes, no son conductores de electricidad, solamente son aislantes. Los conductores de electricidad van a ser ligamento periodontal y la punta de la lima. Ahora, las ventajas que tiene el Propex Pixie es que es un localizador pequeño. A mí me encanta este localizador porque desde que lo utilizo en mis manos ha funcionado perfectamente y lo he comparado con mi anterior localizador y las lecturas son iguales. No he tenido ninguna diferencia y no he tenido ninguna alteración y me encanta por lo ergonómico que es el localizador. Ahora, una parte muy importante en cuestión del uso del Propex Pixie, si se dan cuenta, es siempre que yo vaya a tomar mi conductometría, siempre hay que colocarlo arriba del tope. ¿Para qué? Para que al momento que yo esté midiendo la longitud, bueno, pueda yo bajar mi punto de referencia, que sería el tope, para colocarlo
en una adecuada posición anatómica. Ahora, dentro de las indicaciones para cerrar este tipo de electrodos con las frecuencias, es que se sugiere siempre irme fuera del foramen, hasta donde el localizador, si se dan cuenta aquí en este caso del Pixie, me dice over, porque ya estoy fuera. Pero de donde ya estoy fuera, inmediatamente me regreso a punto 5. Punto 5 es la longitud que se sugiere trabajar el localizador. Si yo lo trabajo a 0.0, estoy trabajando al ras. Entonces, ya eso depende también del gusto de los doctores. A algunos les gusta trabajar al ras, de acuerdo si están muy de la mano con Schiller, o pues realmente trabajar al punto 5 o a 1 milímetro. Ahora, como ya les había comentado, el Propex Pixie es un localizador de multifrecuencia, es muy sencillo su uso, es ergonómico, además no pesa y no va a requerir calibración. Y esto de que no requiere calibración realmente es una de las ventajas comparada con otros localizadores, porque, ojo, siempre hay que leer adecuadamente el instructivo, porque hay localizadores que a pesar de que son de quinta, sexta generación, se necesitan calibrar para que nos dé una lectura real. Y no es calibrarlo en el día, es calibrarlo por paciente. Entonces, Propex Pixie realmente no necesito ningún sistema de calibración para que me dé una lectura adecuada. Ahora, pongo estas dos imágenes porque también es algo esencial. La batería es recargable, pero ¿de qué forma yo me voy a dar cuenta si el localizador está cargando la pila y si realmente ya cargó adecuadamente la pila? Cuando está cargando, tiene la pila y se ven como esos rayitos de que está cargando. Esas como chispitas. Cuando ya está totalmente cargado, no vamos a ver nunca la pila que está llena. Siempre vamos a ver que la pila está como en una cuarta parte. Entonces, eso es que ya está cargada la pila. No se asusten, no vayan a decir que es la pila. Lo que sí hay que considerar antes de utilizar el localizador es que antes del primer uso, hay que recargarlo 24 horas. Así yo me muera de ganas por utilizar mi localizador en mi paciente, me voy a tener que aguantar. Entonces, mejor lo compramos en sábado o en viernes para que se cargue adecuadamente las 24 horas. Porque de lo contrario, si no hago eso, la pila va a empezar a fallar. Y después le echamos la culpa a quien nos lo vendió. Pero también la culpa de nosotros es por no leer los instructivos. La batería va a tener una duración de 12 horas. Y la ventaja que tiene es que si yo no estoy utilizando mi localizador, después de 3 minutos, se va a apagar automáticamente. Ahora, ¿cómo voy a poder verificar si realmente está trabajando bien mi localizador? Lo que voy a hacer es conectar el gancho. Me voy acá. Voy a conectar el clip en donde va la lima junto con el gancho que voy a colocar en la mucosa. Y algo muy importante, y no se los comenté, el gancho siempre va a ir del lado opuesto a la zona en la que yo voy a trabajar. Por ejemplo, si voy a trabajar un primer molar inferior del lado izquierdo, el gancho lo tengo que posicionar del lado derecho, ¿ok? Entonces, para verificar que está realmente trabajando mi localizador, lo que es el clip donde va, repito, donde va unida la lima, lo voy a tocar el gancho de la mucosa. Y entonces, en automático, me va a dar estas dos flechitas que están como chocando. Y entonces ahí es una prueba de conexión para probar que está trabajando bien mi localizador. Ahora, este estudio lo hizo la doctora Carmen Bonilla en la Universidad de Nova, junto con la doctora Brenda Schubert, en el cual hicieron un estudio comparando lo que es el localizador, el Propex Pixie, y el Root ZX.
Este estudio fue realizado en el 2014. Previo a este estudio no existía ningún estudio en el cual estaban comparando estos dos localizadores. Y lo que me encanta de este estudio, estas imágenes me hizo favor la doctora Carmen Bonilla de regalármelas, lo midieron en 300 dientes. Y además, en todos los dientes hicieron la medición y valoraron qué tan eficaz era el Propex Pixie comparado con el Rosetta X. Y menciono este localizador, porque este localizador siempre que cuando nosotros estamos en el posgrado, pedimos a nuestros profesores, ¿y qué localizador me sugiere? Bueno, siempre nos dicen el Rosetta X, ¿no? Entonces, pero hoy día, pues antes era un localizador que era confiable, pero ya viéndolo, pues sí, también hoy día para mí el Rosetta X es confiable, pero sí tiene sus ciertas contraindicaciones. Ahora, en este estudio que hizo la doctora, comparó qué tan viable era el empleo del Propex Pixie y del Rosetta X, y cuyo resultado es que no hubo diferencia entre el empleo de estos dos. Los dos dieron la misma lectura y dieron buenos resultados. Además, uno de los objetivos que también tenemos con el localizador es que cuando yo esté tomando mi conductometría, también debo de considerar cómo está anatómicamente mi conducto. Me refiero al diámetro. Si sé que voy a trabajar un conducto distal y en la radiografía veo que el conducto está amplio, no me voy a ir luego a tomar la conductometría o sea, no es de que me vaya luego. Yo ya con una previa negociación sé cuál es el calibre apical aproximadamente de ese conducto, porque a veces queremos generalizar los conductos y siempre queremos tomar la conductometría con la lima número 15, 15, 15, 15. Y esto, la verdad, también por eso tenemos fallas. Entonces, también lo que sugiero es que siempre valoremos la anatomía del conducto que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque a veces en un conducto palatino, a veces voy a poder trabajar hasta, o sea, voy a poder medir mi longitud hasta con una lima 35, 40 o 45, dependiendo del caso. Entonces, en el estudio de la doctora Bonilla, lo que hizo fue eso. O sea, los conductos, de acuerdo a la anatomía, fue el tipo de lima que empezaron a medir el conducto. Y las lecturas que les dieron realmente fueron las mismas. Vean, en las diferentes es un diámetro menor, un diámetro mayor. Ahora, este otro estudio en la evaluación de la relación entre el diámetro apical y el número de la lima es lo mismo que les estaba comentando del estudio previo de la doctora Bonilla. El de la doctora Bonilla, el artículo salió en febrero y este artículo salió hasta diciembre del mismo año. Entonces, ya tenían como un fundamento de lo que la doctora había previamente investigado. Y en este artículo también, cuyo resultado fue que en efecto, o sea, siempre debo de considerar la anatomía del conducto para saber con qué tipo de lima voy a poder hacer mi longitud de trabajo y que mi localizador pueda funcionar en buen estado. Ahora, el modo de empleo de los localizadores, siempre debemos de partir de una radiografía inicial. No puedo iniciar ningún tratamiento de endodoncia si no tengo una radiografía inicial y principalmente en buen estado. Punto número 2, aislamiento con dique de hule. Sí o sí, no hay otra opción. Si no hay dique de hule, no hay endodoncia. Y eso siempre lo tengo muy presente porque la doctora Justus en el posgrado siempre nos decía eso. Si no hay dique de hule, no hay endodoncia. Entonces, si no hay dique, entonces el diente es de extracción. Motivo por el cual también, a pesar de, pongo este segundo paso. El tercer paso es siempre realizar un adecuado acceso radicular y coronal y un ensanchamiento previo del tercio coronal. Antes de este ensanchamiento, yo fui capacitada en el posgrado y en pregrado con acceso radicular con Gates-Glidden. Hoy día, la verdad, las Gates-Glidden ya no las utilizo.
Prefiero hacer un ensanchamiento del tercio coronal, ya sea con PadFile, pero PadFile es para negociar todo el conducto. Sé que no me lo va a abrir bien, pero posteriormente utilizar ProGlider, que sí me va a dar una buena conicidad a nivel cervical, junto con Wave Angle Glider. También me va a abrir perfectamente el tercio coronal, el tercio medio, y después de esto ya puedo proceder a hacer la toma de mi conductometría con el localizador. Hay que secar perfectamente la cavidad cameral. No estoy diciendo radicular, sino cameral. Punto número 5, hay que seleccionar el tamaño de la lima que se adapta al conducto radicular. Humedecer el conducto en dado caso si está seco. Y colocar el clip al paciente del lado opuesto a la zona de trabajo, para posteriormente colocar el clip a la lima por encima del tope de hule. Entonces, todos estos pasos, si nosotros los llevamos así en secuencia, créanme que vamos a tener una buena lectura con nuestro localizador y un buen uso. ¿Cuáles son los problemas comunes que tenemos con el localizador? En algunas ocasiones tenemos una inestabilidad del localizador. ¿Y esto por qué puede estar pasando? Porque hay un contacto de la lima con alguna restauración metálica, o de lo contrario tenemos alguna filtración coronal en casos donde tenemos caries cervical. ¿De qué forma vamos a solucionar esto? Bueno, uno es poder eliminar la restauración metálica, si en el caso se puede, o de lo contrario, lo que se sugiere es aislar el diente, bueno, la restauración metálica que no tenga contacto con la lima. ¿De qué forma? Lo podemos aislar ya sea con algodón, o lo más sencillo y lo que funciona mejor es utilizando, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Una cinta de aislar, o se me fue el nombre de la cinta. Esta cinta que utilizan los electricistas, una blanca, a ver si se me acuerdo, se me fue el nombre. Y entonces podemos aislar perfectamente la cámara, ¿para qué? Para tener el mínimo contacto de la lima con el teflón, perdón, el teflón. Se coloca el teflón alrededor de la cámara y posteriormente tenemos ya la lima dentro de la cámara y la lima ya no tiene contacto con la restauración metálica porque alrededor colocamos el teflón. Y para mí es más sencillo el teflón porque lo puedo compactar adecuadamente alrededor de la restauración. Y la segunda es cuando hay filtración coronal por medio de caries. Entonces lo que se hace es, lo más sencillo sería eliminar la caries, y que debería de ser, eliminar caries y restaurar esa zona. En dado caso que no se pueda por X circunstancia, entonces aplicamos el aire en la cámara y con eso nos va a dar una buena lectura. Ahora, que la señal sea prematura, que me indique luego que meta la lima y ya indique como si yo ya estuviera en el foramen. Entonces, generalmente esto se da por conductos que están completamente secos y la única solución es la irrigación con el hipoclorito. O señales que desde el principio me marque Apex. Entonces es alta cantidad de electrolitos, que es sangre, pus, exudados. Esto lo pongo por otros localizadores, porque realmente vuelvo a hacer hincapié, y no es porque utilice el Propex Pixie, pero realmente con el Pixie no tengo este tipo de alteraciones. Y entonces aquí lo que hacen para controlarlo solamente es irrigación del conducto con hipoclorito de sodio o con solución salina. Ahora, ¿qué va a pasar en algunas consideraciones? Por ejemplo, en la obliteración de conductos, realmente no voy a tener una lectura real con el localizador. Si yo no tengo o no cumplo con ese circuito que les mostré al principio, mi lectura va a ser errónea. Entonces, ahí sí, si no bajo, ¿para qué utilizo el localizador? La verdad, no tiene función. En resorción radicular, realmente la Asociación Europea de Endodoncia en el 2006
recomendó el uso del localizador apical seguido de la confirmación radiográfica. Porque antes se decía que en este tipo de casos, en ápices inmaduros o que tenían resorción provocada por algún tipo de lesión, no se recomendaba la lectura. Sí hay una diferencia mínima, pero es mejor utilizar el localizador para saber perfectamente o aproximadamente dónde voy a trabajar. En dientes maduros con resorción radicular que está provocado por lesiones apicales, tampoco tengo ninguna contraindicación de utilizar el localizador y sí me va a dar una buena lectura. En dientes primarios hay artículos donde comentan que no es adecuado el uso del localizador para niños. Realmente en el artículo de Leonardo, que evaluaron el uso del localizador en dientes primarios, sí, la verdad, sí arrojó buenos resultados y sí se puede utilizar el localizador en dientes primarios. Esto principalmente para los pacientes o para la gente que hace odontopediatría, creo que sería una herramienta todavía más rápida y para simplificar el tratamiento de las pulpectomías. Y bueno, nos vamos con el punto más tenso que a mucha gente le altera. Es los pacientes que tienen marcapasos, ¿puede utilizarlo o no puede utilizar el localizador? Si nosotros nos vamos a lo que son las indicaciones que nos dan todos los localizadores, nos van a decir, está totalmente contraindicado el uso de localizadores. El uso de localizadores sí estaba totalmente contraindicado hasta los localizadores de tercera, cuarta generación, principalmente más hasta la tercera generación. Hoy día, lo que son los localizadores de quinta, sexta generación, no hay ninguna contraindicación y ahorita vamos a ver algunos artículos. Pero no estoy diciendo que si me llega un paciente con marcapasos, y la literatura del aparato me está diciendo que está contraindicado, pues lo único que yo podría hacer es realizar una interconsulta con un cardiólogo. Muchos cardiólogos ni siquiera conocen cuál es la función del localizador. Entonces, además, las frecuencias que arrojan el localizador son mínimas, o sea, no causan alteración en los localizadores. Además, en los marcapasos. Además, otro punto importante es que así como han evolucionado los localizadores, también los marcapasos han tenido una evolución de gran tamaño a menor tamaño. Tal parece que estamos en la misma pauta, tanto el localizador como los marcapasos. Entonces, no hay ninguna alteración. Son 3 artículos que les muestro, en los cuales, y principalmente este artículo que lo escribió el doctor Samuel Dorn y el doctor Sergio Cutler, en donde hablan del efecto de los localizadores apicales en los marcapasos, en cuestión de la función de los marcapasos. Entonces, los resultados arrojan que realmente no hay alguna alteración, pero tampoco nos están diciendo, no dejes de hacer interconsulta. Hay que hacer interconsulta por seguridad del paciente y seguridad de nosotros, aunque no haya esa contraindicación absoluta. Entonces, los localizadores apicales de cuarta y quinta generación no presentan ningún efecto en las funciones de marcapasos in vitro, son los resultados. Y los resultados de este estudio sugieren el empleo de localizadores apicales en pacientes con marcapasos y se sugiere siempre realizar interconsulta antes de emplear el localizador apical. Y bueno, hoy día voy a cerrar con esto del uso de la tomografía. No coloqué aquí el uso de la tomografía como tal, porque la tomografía realmente, y sí hay artículos hoy día en donde han comparado la eficacia o la eficiencia de la tomografía junto a la radiografía y los localizadores, realmente la lectura es casi similar si nosotros tomamos nuestra conductometría,
en una tomografía. ¿Por qué? Porque ahí no estamos viendo dos planos. Aquí sí estamos viendo anatómicamente todo el diente. Y principalmente con el software de 3D Endo de Dentsply Sirona. Este software, que es un software para hacer un diagnóstico previo a nuestro paciente y hacer nuestro plan de tratamiento, ahí nosotros tenemos la facilidad de hacer la medición de nuestra longitud de trabajo. Repito, es una longitud aparente que sí tiene proximidad con el resultado que nos arroja el localizador. Entonces, hoy día tenemos ya varias herramientas para tener un buen control de nuestro trabajo en referente con la longitud de trabajo y que nos dé un buen resultado en cuestión de la instrumentación y la obturación. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas. Muchísimas gracias, doctora Cintia Mercado, por esta interesante información que nos comparte el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentsply Sirona por esta conferencia. Y les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos acompañan vía Facebook les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia de la plática del día de hoy. Podrán hacer cambios en sus datos de registro y podrán imprimir su relación de CADI acreditados. Doctora Cintia, si gusta, podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Aquí el doctor José Pedro Cruz Valles nos pregunta, ¿con la punta de papel se llega a mojar de sangre, se puede reinstrumentar a una medida menor y no habrá perforación o secuelas posteriores? Realmente, como les comenté, lo de la punta de